Sí, muy buenas a todos, gentes panameñas y todos los usuarios que están viendo este video. Soy Tomás y este video llegó gracias a Super 99 y Digicel Panamá. Comencemos. Sí, buena gente, este video llegó gracias a Filosofía Osadía. El video trata sobre normas APA, cómo citar texto en una investigación. Como primera instancia vamos a indagar un poco sobre APA, el concepto de APA o la función de APA. APA significa American Psychological Association, en español Asociación Americana de Psicología. Tenemos que APA tiene su origen en el 1929, cuando un grupo de psicólogos, antropólogos y administradores de negocios acordaron establecer un conjunto de estándares o reglas que ayudan a la hora de codificar varios componentes de la escritura científica. Esto con el fin de facilitar la comprensión de la lectura. También tenemos que la función de APA es una guía para todas las partes de un informe de investigación. También tenemos que el formato APA provee una serie de normas y convenciones sobre puntuación, abreviación, título, subtítulo y presentación de estadística. El formato APA es conocido porque establece pautas a seguir a la hora de citar fuentes utilizadas en un informe de investigación. También tenemos que APA es una organización científica y profesional que representa la psicología en los Estados Unidos. Cuenta al menos de 150.000 miembros y considerada la mayor asociación de psicólogos en todo el mundo. También tenemos que APA como misión tiene de avanzar en la creación, comunicación y aplicación del conocimiento psicológico para el beneficio de la sociedad y la mejora de la vida de las personas. Por otra parte, tenemos que APA es un estándar estructurado por la Asociación Estadounidense de Psicología, el APA, ya antes mencionado. También es un estilo que ayuda que los documentos publicados tengan un mejor estructura para su lectura y mejora la precisión de lo que se menciona en documentos o investigaciones. A modo de conclusión, tenemos que APA viene siendo como la reguladora de publicar documentos basados en fundamentos, bases, autores. Es decir, cuando nosotros hagamos un tipo de investigación, ensayo, revista científica, tenemos que basar nuestra investigación en autores, o sea, ideas, opiniones ya publicadas. Ok, seguimos. Como decíamos antes, la Asociación Americana de Psicología, en su acrónimo APA, señala que una cita debe incluir autor o autores, año de publicación y la página de la cual se extrajo la idea. Tenemos, por ejemplo, APA, sería la organización, el autor, publicado en el año 2016, utiliza la referencia en el texto con un sistema de citación de autor y fecha. Todas las citas que aparecen en el texto deberán ordenarse alfabéticamente en una lista de referencias bibliográficas con el fin
al final del trabajo. Tenemos que P.220 entre paréntesis, lo que significa que la información fue extraída en la página 220. ¿Para qué debemos citar? Según la Organización Americana de Psicología, debemos citar para ampliar un texto, reforzar o aclarar una idea, argumentar o referir a la fuente en la que está fundamentado el trabajo, remitir a otras secciones del texto, iniciar una discusión y dar una definición. ¿Qué se cita? ¿Qué se debe citar o qué se cita en una investigación? Se cita las ideas, opiniones o teorías de una persona. Cualquier dato estadístico, gráfica, imagen, cualquier información que no sea de conocimiento público. Cualquier referencia a las palabras de otra persona. El parafraseo de las palabras de otra persona. Ok, tenemos varias clasificaciones de las citas. En este video mencionaremos algunos. La más usada o las que generalmente más se suelen usar. Okay. Tenemos la cita textual corta. La cita textual corta consta de 40 palabras y se incorpora al texto que se está redactando y va entre comillas. Okay. Segunda clasificación, primera clasificación, a modo de ejemplo tenemos que tenemos la cita entre comillas, la incorporación de la mujer en el mercado de trabajo es la asociación explicativa más importante en la configuración modal de la familia chilena, entre comillas, disculpa, y luego tenemos entre paréntesis el autor y la fecha de publicación y la página. Esto es una forma de citar de forma corta. Seguimos. Otra clasificación de cita es la cita textual corta con énfasis en el autor. Esta cita se anota primero el apellido de autor o autores, seguido por el año que va entre paréntesis. A continuación la cita entre comillas y finalmente entre paréntesis también la página donde se extrajo o se tomó la cita. Por ejemplo, Muñoz Reyes, Covarrubias y Osorio son autores del libro o de la publicación que se está extrayendo en esta cita. En el año 1991 fue publicado dicho libro o dicha investigación. ¿Qué señalan estos autores? Que la incorporación de la mujer en el mercado de trabajo es la acción explicativa más importante en la configuración modal de la familia chilena. Ok, en esta clasificación o forma de cita, primero colocamos el autor Reyes, Covarrubias y Osorio, son autores. Luego, entre paréntesis, el año de publicación y al final la página donde se extrajo la información. Luego tenemos otra clasificación que es la cita textual corta con énfasis en el año. Okay, esta es otra forma de citar. En este caso se anotará primero el año seguido del nombre del autor. La cita va entre comillas y al final, entre paréntesis, la página donde se extrajo el texto, el número de página. Okay. A modo de ejemplo, tenemos que en el año 1991, Muñoz Reyes, Covarrubias y Osorio señalaron que citamos lo que se extrajo del texto y al final colocamos la página. Seguimos.
También tenemos otra forma de clasificar o citar, la cita larga. Esta cita consta de más de 40 palabras. La que vimos anteriormente consta de menos de 40 palabras o 40. Okay. La cita larga se escribe en una nueva línea 5 millas. Todo el párrafo se pone a una distancia de 1.3 centímetros desde el margen izquierdo y no se utiliza el espaciado sencillo. A continuación tenemos un ejemplo que Dennis Kuhn en el año 1998 publicó o escribió lo siguiente: la comprensión en el segundo objetivo de la psicología se cumple cuando podemos explicar sucesos, es decir, comprender, por lo que general significa que podemos determinar las causas de un comportamiento. Tomemos como ejemplo nuestra última pregunta: ¿por qué? Si seguimos escribiendo, la investigación sobre la apatía del espectador ha mostrado que las personas a menudo no ayudan cuando se encuentra cerca a otras personas que podrían ayudar. Como vemos, todo desde la comprensión hasta ayudar corresponde a lo que dijo Dennis Kuhn. Es una cita que consta de más de 40 palabras. Tenemos varias, a continuación vamos a mencionar varios formatos de cita APA. Describo brevemente. Tenemos que el formato de cita, uno de ellos es un formato general, el formato de libro, el formato de revista, el formato de revista científica, el formato de documentos electrónicos o sitio web y el formato de periódico. A continuación vamos a describir brevemente lo que se debe extraer de información qué debemos extraer en una revista o en un libro para que se haga de forma correcta. Es decir, si estoy extrayendo una información de un libro, ¿qué es lo que necesito extraer como información para que la cita sea válida o sea tomada en cuenta? Ok, tenemos formato de referencia general. En un formato de referencia general, por lo general, tenemos que extraer la información del autor, el año de publicación, título del trabajo y subtítulo. Por lo general, el año de publicación siempre va entre paréntesis, como lo indica aquí. Luego tenemos edición a partir de la segunda edición, es decir, si tenemos ediciones, por ejemplo, si un autor haya publicado una edición, primera edición, luego se publica una segunda o tercera edición, entonces tenemos que mencionar de qué edición estamos extrayendo la información. Luego tenemos el lugar de publicación. A modo de ejemplo, si el libro se publicó en el país de Panamá, colocamos Panamá. Y luego tenemos la editorial, en qué editorial fue publicada el libro. Okay. Luego tenemos otro formato de referencia para libros. Ok, tenemos autor. Cuando nosotros extraemos una información de un libro, primeramente tenemos que extraer la información del libro, que es autor, año de publicación, título del capítulo, nombre del libro, página, lugar de publicación y editorial. Como ejemplo tenemos el autor Navarro Joaquín,
publicó en el año 2010, va entre paréntesis, el libro Derecho, titulado Derecho Legal. El nombre del libro se llama Instrumento Legal. Fue extraído en la página 49, publicado en el país de Panamá y la editorial Santillana, Panamá. Luego tenemos el formato de referencia para revistas. Para este caso extraemos el autor, la fecha de publicación, el título del artículo, el nombre de la revista, el volumen de la revista y la página donde se extrajo la información. A modo de ejemplo tenemos el autor Navarro Joaquín, publicó en el año 2010, el título del artículo Instrumento Legal del Derecho Laboral, el nombre de la revista Acción y Reflexión Educativa, de la página, del volumen 45 y de la página 78. La página 78 hace referencia o hace énfasis de que la información se extrajo en esa página. Otro formato de referencia para citar tenemos el de periódico. Hago constar de que todos estos formatos son fuentes primarias. En un periódico se extrae la información del autor, el año de publicación del periódico, el año en que se publica el periódico, el título del artículo, el título del periódico y la página donde se extrajo la información. Por ejemplo, el autor Navarro Joaquín publicó en el año 2010 el título del artículo Las leyes panameñas sobre el trabajo laboral, el título del periódico Prensa Panamá y la página 45 donde se extrajo la información. Luego tenemos el formato de referencia para enciclopedia. En una enciclopedia se extrae la información del autor, año de publicación, título del artículo, nombre de la enciclopedia, volumen, página, lugar de publicación y el editorial. A modo de ejemplo tenemos Navarro Joaquín, publicó en el año 2010 el título del artículo Las leyes panameñas laboral. En la enciclopedia Wikipedia, este es un ejemplo, podría ser otro nombre de otra enciclopedia, es un libro físico, más que todo Wikipedia viene siendo una enciclopedia electrónica. El volumen de la enciclopedia, luego tenemos la página donde se extrajo la información, el lugar de publicación de la enciclopedia y por último la editorial, donde se publica la enciclopedia. Y por último tenemos el formato de referencia para documento electrónico o página web. Hago énfasis de que la mayoría de los estudiantes, no puedo generalizar, pero la mayoría hoy en día utilizan un dispositivo electrónico, una computadora, y la mayoría extraen información de un sitio web. Por lo que también es importante resaltar de que existe un estándar o un formato para hacer referencia a dichas citas. En un documento electrónico o página web debemos extraer la información como el autor, el año de publicación, el título del artículo, la fecha de recuperación de esa información, la asociación que publica el artículo y el link, o conocido como la URL o la dirección del sitio web. A modo de ejemplo tenemos que el autor Navarro Joaquín publicó en el año 2010 el título del artículo Las leyes panameñas laborales. Esa información fue recuperada por el estudiante o por el usuario en el día 22 de agosto de 2020 y este documento fue publicado por la Universidad de Panamá en su dirección del sitio web up.ac.pa.
Ok, muchas gracias por la atención. Espero que el video les sea de mucha ayuda al momento de hacer o de citar en una investigación, en un ensayo, en un trabajo académico. Espero que les sirva. Muchas gracias.